Creo que no hay una mayor necesidad en la actualidad y en estos tiempos tan tormentosos que nos toca vivir que volver a tener una nueva visión de la grandeza, de la gloria y de la majestad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y acaso esa es la razón para la cual Dios nos ha dejado el libro de Apocalipsis? Lejos de encontrar en el libro de Apocalipsis los que muchos encuentran, que es una fuente de temor. Hay muchos que no leen el libro de Apocalipsis porque les tienen miedo de atemorizarse por todos los juicios que Dios va a desatar sobre el mundo. Pero en realidad el propósito del libro es todo lo contrario, es quitarnos el miedo, es quitarnos el temor. Justamente el teólogo Jorge Atienza tiene un pequeño libro sobre el libro de Apocalipsis que lo llamó No tengan miedo. Porque si hay una fuente de esperanza, de aliento y de fortaleza para los tiempos de tormenta, es volver a tener una nueva revelación de la persona del Señor Jesucristo. Libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículos 1 al 3. Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta que hablaba conmigo, me dijo: Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y vi un trono establecido en el cielo, y a alguien sentado en el trono. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. La clave para entender este breve pasaje que hemos leído es ponerlo en el contexto del libro de Apocalipsis. Y la clave para entender el libro de Apocalipsis está justamente en la primera frase con la que comienza este libro. El libro de Apocalipsis comienza así: la revelación de Jesucristo. Note que la palabra revelación está en singular, porque no habla de las revelaciones, porque en realidad el foco no está puesto en los cataclismos, en las guerras, en las situaciones que sobrevendrán, en los movimientos geopolíticos. En realidad el énfasis es una persona, por eso está en singular. Es la revelación de una persona, de Jesucristo. ¿Se acuerda cuando las fotos aún no eran digitales? Uno tomaba una fotografía y todo lo que fotografiaba quedaba archivado en un rollo. Y había que llevar ese rollo a un estudio fotográfico para revelar la foto, es decir, sacarla a la luz. Y eso justamente es la palabra revelar, es quitar el velo, es correr el velo y dejar ver lo que no se puede ver. Y aquí en el libro de Apocalipsis, Juan nos muestra la gloria del Señor Jesucristo. Dice el capítulo 4 que lo primero que él ve es una puerta abierta en el cielo. Y esta es la primera gran noticia. La puerta del cielo está abierta. El cielo no es inaccesible. La entrada a la presencia de Dios, que había sido clausurada allí en el Edén cuando el hombre y la mujer pecaron, ellos fueron sacados al exilio y fueron puestos querubines en la puerta del huerto del Edén, significaba el regreso a la presencia de Dios está clausurado para la raza humana. Y todos nosotros nacimos en el exilio. Por eso dice Pablo, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto se representaba en el templo de Jerusalén con un velo que impedía que las personas puedan acceder a la presencia de Dios. Pero la Biblia dice que cuando Cristo murió, ese velo fue abierto. La presencia de Dios se volvió accesible para los hombres, se abrió una puerta de entrada a la presencia de Dios. Y ahora Juan dice, yo vi que hay una puerta abierta en el cielo. Qué curioso, si usted lee unas páginas antes en el libro de Apocalipsis, Dios tiene que decirle a la iglesia que la iglesia ha cerrado la puerta y el Señor le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Así que mientras que la iglesia le ha cerrado la puerta a Jesús, Jesús le abre la puerta a la iglesia. No siempre la iglesia ha sido una fiel representante de lo que es el corazón misericordioso y receptivo de nuestro Padre Celestial. Lo hermoso es que la puerta del cielo está abierta.
que el cielo es un lugar ahora que se ha vuelto accesible para los hombres. Sin embargo, muchos no entrarán, porque aunque Dios nos abrió la puerta del cielo, muchos no entrarán en él, porque ellos no han querido abrir a Dios la puerta de su corazón. Y Juan dice, yo vi una puerta abierta en el cielo, y él también oyó una voz. Y oí una voz que me decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder. Y al instante, dice él, yo estaba en el Espíritu, y noté esto, y vi un trono. Lo primero que a él le llama la atención es el trono. Su mirada no se focaliza en la majestad de todo lo que allí se ve. Su mirada no se focaliza en las calles de oro, en el esplendor de las piedras preciosas. A él no le llama la atención la presencia de Jeremías, de Isaías o de Moisés o de San Pablo. A él le llama la atención el trono de Dios. Es el centro del teatro de operaciones de la humanidad. Es el centro del universo, es el centro de gobierno del universo. Todo lo que el cielo describe se describe a partir del trono y es el punto de referencia. Por eso se menciona 42 veces el trono de Dios en el libro de Apocalipsis. Y todo se determina en función a qué lugar ocupa respecto al trono. Por eso se dice delante del trono, detrás del trono, por debajo del trono, por encima del trono. El trono es el punto de referencia. Y Juan dice, yo vi a uno sentado en el trono. Gloria a Dios, ese trono es estable, es firme, ese trono es permanente. Pero Juan a continuación describe el aspecto del que estaba en el trono. Ahora es importante aquí que usted repare en el detalle lingüístico. Note que él dice, era semejante. Esto es muy importante porque al usar la palabra semejante, usted se da cuenta que lo que él está usando son simbolismos. Cuando él dice era como o era semejante a, esto significa que él va a hacer una comparación. ¿Cómo le explica a usted a una persona que nunca ha podido ver, a una persona que ha nacido ciega? ¿Cómo le explica los colores? ¿Cómo le explica lo que es el mar? ¿Cómo le explica lo que son los diferentes tonos de verde? ¿Cómo le explica lo que es el sol? Es imposible describir para personas que están fuera de esa realidad como nosotros, desde la tierra, que podamos tener una noción clara de todo lo que es la presencia de Dios. Por eso él recurre a metáforas. Y no tenemos que tratar de inventar el significado para estas metáforas y para estas figuras que él usa. O sea que el libro de Apocalipsis es como entrar en una galería de arte donde hay un montón de cuadros y son diferentes figuras, pero que están sacadas del Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis tiene 404 versículos, de los cuales 278 son referencias directas al Antiguo Testamento. Es decir, que la misma escritura tiene la explicación para el libro de Apocalipsis. Y la primera figura que él toma dice que es que el que está en el trono es semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y cualquier lector avesado del Antiguo Testamento sabe que estas eran las piedras que estaban en el pectoral del sacerdote, la primera y la última. Y de esa manera Juan nos está diciendo, el que está en el trono es el primero y es el último. No hay nadie antes de él y no hay nadie después de él. Todos los tronos y todos los gobiernos humanos son provisorios, son temporales. Incluso para el momento cuando Juan está escribiendo esto en el exilio en la isla de Patmos, él ya ha visto pasar 10 emperadores romanos. Todos los tronos tienen fecha de vencimiento. El gobierno de Hitler duró 12 años. El gobierno de Mussolini duró 23 años. El de Napoleón 12 años. El de Fidel Castro 46 años. Pero todos los gobiernos humanos tienen fecha de vencimiento. Pero ahora Juan ve en el trono a alguien que no tiene antecesor ni tiene sucesor. Todo gobierno sabe que tiene un antecesor y que tendrá un sucesor. Pero el trono de Jesucristo no tiene antecesor ni tiene sucesor. Él es el único. Es un gobierno firme y estable. Ahora, para el tiempo cuando Juan escribe esta visión,
justamente el emperador Domiciano había acuñado una moneda. Había una nueva moneda de circulación en el imperio. Y en esa moneda Domiciano había puesto un trono. Y en el trono estaba el emperador. Pero ahora Dios le trae esta revelación a Juan y le dice, en el trono no está el emperador romano, en el trono está Jesucristo. ¡Qué palabra de consuelo para el corazón desahuciado de Juan! Él está escribiendo a finales del primer siglo. Es el único apóstol que queda vivo. Se habrá preguntado, ¿y vale la pena todo lo que hemos hecho? Apenas 65 años después que Jesús había muerto y resucitado, parecía que la iglesia iba a colapsar. Él mismo escribe en este libro de Apocalipsis a una iglesia que es tibia, que es irrelevante, que se ha mezclado con el sistema, que ha perdido su visión, su objetivo, que no está haciendo lo que Dios le llamó a hacer. En medio de tanta tibieza, viendo cómo el imperio sigue siendo una maquinaria de corrupción y sigue avanzando, cuando él mismo, que es el único apóstol que queda vivo, ha sido deportado, está condenado al ostracismo en la isla de Patmos, viendo que al final parece que no hay futuro. ¿Para qué hicimos tanto trabajo? ¿Qué futuro tiene la iglesia? ¿Valió la pena nuestro esfuerzo? ¿Valió la pena el sacrificio de Cristo? Y Jesús aparece y le dice, Juan, no te desesperes, yo sigo estando en el trono. Mi querido, esta es una palabra que nosotros necesitamos recordar en estos tiempos de tormenta. Dios sigue en su trono. Absolutamente nada está fuera de su control. Pero Juan ve algo más. Inmediatamente después que él ve el trono, dice, y alrededor del trono había un arco iris. Y otra vez usted no tiene que buscar la explicación de esto en su imaginación. La explicación está en la misma escritura. El arco iris es el símbolo con el cual Dios representó ese pacto por el cual Él garantizaba su misericordia y su gracia a la humanidad. Después de aquel gran juicio del diluvio, Dios puso como sello de su pacto el arco iris para recordar a la humanidad que Él iba a tener misericordia de los seres humanos. Y qué consuelo hay en esto, saber que en el mismo trono, alrededor del trono, Él ve todo un círculo. Nosotros normalmente vemos la mitad del arco iris, pero Él ve alrededor de todo el trono el arco iris. Y sabe, esto es un mensaje muy sugestivo porque cuando llegamos al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, otra vez está este trono y es el juicio final. Y es estremecedor no solamente por lo que allí hay, sino por lo que allí no hay. Y es que cuando usted va a Apocalipsis 20, se da cuenta que alrededor del trono ya no está el arco iris, porque ya no habrá más misericordia, porque aquel día será el día del juicio final. Y quien no ha corrido a la gracia y a la misericordia de Dios ya no tendrá más oportunidad. Pero ahora Juan está viendo ese arco iris. Ese arco iris que es un mensaje como lo es para usted y para mí cada vez que lo vemos en las nubes, nos recuerda que la tormenta ya ha pasado. Y este es el primer mensaje que él recibe cuando llega al cielo. Hay un trono, hay alguien sentado en el trono. Dios no ha perdido el control y todas las tormentas ya han terminado. Qué maravillosa manera de recibir que tiene Dios a sus hijos en su presencia, recordándoles, ya han terminado todas las tormentas, han terminado todas las luchas, han terminado todas las preocupaciones, han terminado todas las angustias. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que Dios mismo va a enjugar las lágrimas de todos sus hijos. Es maravilloso que el último cuadro con el que termina la Biblia nos muestra a Jesucristo no como un general al frente de su ejército, no como un pastor al frente de su rebaño, sino como un papá que levanta a su hijo. En Argentina decimos que le hace upa, que lo pone en sus rodillas y le seca las lágrimas. Yo ayer he tenido que enterrar a mi madre. Estoy viviendo un tiempo como todos ustedes de tormentas. Hace 15 días tengo mi hermana por COVID, mi hermana mayor conectada a un respirador. Ayer enterré a mi madre
Y en medio de la tristeza y el dolor pude recordar esta palabra. Dios va a enjugar las lágrimas. Cada uno de nuestros dolores habrá terminado para siempre cuando finalmente estemos en la casa de nuestro Padre. Puedo recordar cuántas veces, tanto a mí como a mis hermanos, cada vez que siendo niños entrábamos a casa llorando, mi madre tomaba un rincón de su delantal y pasando por detrás su dedo índice nos secaba las lágrimas. Y lo tuvo que hacer una y otra vez y con cada uno de los hijos, porque este es un mundo de lágrimas y desde la niñez lo hemos sabido. Pero Dios no tendrá que hacer eso muchas veces en el cielo. Lo hará una vez y para toda la eternidad. Dice la palabra de Dios, ya no habrá tristezas, no habrá dolor, no habrá clamor, no habrá muerte, no habrá más separación, porque para siempre Dios estará en medio de su pueblo. Él será para siempre nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Pastor y nuestro Padre. Que pueda ser esta la esperanza que sostenga y aliente nuestros corazones en estos tiempos difíciles, sabiendo que Cristo pronto viene a buscarnos. Y si no es así, que pronto estaremos con Él en su presencia y para siempre disfrutaremos de su consuelo, su paz, su gozo, su plenitud. Y nos recibirá con un inmenso arco iris en el resplandor de su gloria, diciendo, ya todas las tormentas han terminado. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios te bendiga y que su gracia te sostenga en esta semana. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre